So we can continue with the text. Pues podemos continuar con el texto. And she says, having confidence in this ally, when mistakes and confusions occur, you will not go looking for other allies. Y entonces dice, teniendo confianza en este aliado, cuando se produzcan errores y confusiones, no irás a buscar otros aliados. Well, this in our book, Simply Being, there are a couple of chapters on dealing with meditation problems, and they both describe very clearly that what she says is true. En nuestro libro Simplemente Ser hay algunos capítulos, algunos textos dedicados a cómo lidiar con los problemas de la meditación y podemos ver que lo que ella está diciendo pues es verdad. Because if you apply the approach of antidotes, Porque si tú aplicas el enfoque de los then you are doing antídotos, something about something. El enfoque de los antídotos, entonces tú estás haciendo algo sobre algo. There is a problem. Hay un problema. I need to do something different to change it. Yo necesito hacer algo diferente para cambiarlo. When we experience ourselves feeling the pull to do this, Cuando nosotros nos experimentamos a nosotros mismos sintiendo el then impulso de it's hacer so esto, important to remember what she's been describing so far. y entonces es importante recordar lo que ella ha estado describiendo hasta aquí. The path of antidotes is grounded in duality. El camino de los antídotos está enraizado en la dualidad. So if I have many obstacles and I decide I should say some prayers, Entonces, si yo me encuentro con un montón de obstáculos y yo decido que debo recitar algunas oraciones, I am attempting to change the content of my mind. yo estoy intentando cambiar el contenido de mi mente. But since I'm not in control of the configuration of the items which come and go in my mind, Pero puesto que yo no estoy a cargo, yo no tengo el control de la configuración de los ítems que surge en mi mente, there is always something more that could be done. siempre hay algo más que se podría hacer. And so our life is spent in adjustment. Y entonces nos pasamos la vida haciendo ajustes. So what she's saying is the mind itself is the heart of everything. Y ella lo que está diciendo es que la mente en sí es el corazón de todo. Thoughts, feelings, sensations, disappointments, rage, all of these events are passing through. Pensamientos, sentimientos, sensaciones, la rabia, todo esto son acontecimientos que surgen y pasan. They are the weather. Son el tiempo meteorológico. The weather is moving in the sky. Y el tiempo meteorológico cambia en el cielo. In relation to the duality of the farmer wanting to have rain so the crops grow, en relación con el granjero que quiere que llueva para que crezca la cosecha, then sending up a plane to drop some crystals to form clouds is very useful. entonces enviar un avión que suelte algunos cristales que forman nubes, pues es muy útil. Farmers want to grow food and take it to the market. Los granjeros quieren hacer crecer la comida para llevarla al mercado. In some styles of meditation,
we are also cultivating the mind. En algunos estilos de meditación también estamos cultivando la mente, Trying to get more good thoughts and fewer bad thoughts. intentando obtener más buenos pensamientos y menos pensamientos malos. What we call good thoughts are better than what we call bad thoughts. Lo que llamamos pensamientos buenos son mejores que lo que llamamos pensamientos malos. The decision that this thought is bad is another thought. La decisión de que este pensamiento es malo es otro pensamiento. Thoughts define thoughts. Los pensamientos definen los pensamientos. Thoughts elaborate thoughts, try to suppress thoughts. Los pensamientos intentan elaborar pensamientos o intentan reprimir otros pensamientos. So, in this very short text, she has already pointed so clearly to the fact that from the dualistic perception of being a person wandering in samsara, the quality of thoughts is very important. Y en este texto tan corto, ella ha señalado ya claramente al hecho de que observar los pensamientos es realmente importante. But in terms of awareness, thoughts come and go. Pero en términos de la presencia, los pensamientos van y vienen. Thoughts and the activities arising from them provide a patterning by which we can judge other people. Los pensamientos y los patrones de actividad que surgen a partir de ellos nos proporcionan la base sobre la que emitir juicios sobre los demás. So at this moment, the thoughts and actions of some people are creating refugees. Y entonces los pensamientos y las acciones de algunas personas pues están creando refugiados. And the thoughts and actions of other people are providing support and refuge to refugees. Y los pensamientos y las acciones de otras personas están proporcionando apoyo y refugio a The estos first refugiados. group of people, we can say, are bad. The second group are good. Y podríamos decir el primer grupo de personas son malos y y el segundo grupo de personas pues This is the morality bueno. of duality. Esta es la moralidad de la dualidad. But this is a text concerned with non-duality. Pero este es un texto en el que se ocupa de la no dualidad. Because according to this text, the poison of war doesn't arise from bad people, it arises from unawareness. Porque de acuerdo con el texto, el veneno de la guerra no surge de las personas malas, sino que surge de la ausencia de presencia. So, it's the image which is used in many texts, that if you want to get rid of a tree, you have to cut the root. Y la imagen que se utiliza en un montón de textos es que si tú quieres liberarte de un árbol, tú tienes que cortar la raíz. If you just try to pull off the leaves or break the small branches, the tree may well not die. Si tú simplemente quitas las hojas o quitas las ramas pequeñas, muy probablemente el árbol no morirá. Having identified the bad people, if we then set out to kill the bad people, these bad people will cease to exist, but we will have become the killers of people. Si nosotros hemos identificado a las personas malas y nos determinamos a matar a esas personas malas, pues puede que esas personas malas cesen de existir, pero nosotros nos hemos convertido en alguien que mata personas. Ethical dilemma, to kill or not kill. Y entonces esto es un dilema ético, matar o no matar. There's a lot of writing on whether you can have a good war, an ethical basis for defending or attacking other people. Y hay un montón de debate ético sobre si
si hay una buena guerra o hay una base para atacar y matar a otras personas. A just war, Una guerra justa, but whose notion of justice is pero, there? pero la noción de justicia de quién se utiliza ahí. So there is no end to thinking, because thinking is what drives samsara. And because of that, there is no end to samsara. As long as we are inside duality, these conflicted, complex situations will arise. Entonces no hay, no hay final para el pensamiento. Y el pensamiento es lo que produce el samsara, con lo cual no hay final para el samsara. Mientras nosotros estemos en el samsara, van a continuar todos estos movimientos y toda esta agitación provocada por el pensamiento. But samsara is unborn. It is not constituted out of real self-existing entities. Pero el samsara es no nacido, es decir, no está constituido a partir de entidades reales que existan por sí mismas. It only appears that way according to our perception. Solo se nos aparece de esa manera, lo vemos de esa manera de acuerdo a nuestra percepción. So what is the status of these judgments and thoughts that arise in the mind? Entonces, ¿cuál es el estatus de estos pensamientos, de estos juicios que surgen en la mente? They depend on interaction with other thoughts. Dependen de la interacción con otros pensamientos. That's why we talk of relative truth. Y por eso es por lo que hablamos de verdad relativa. This is better than that. Esto es mejor que aquello. And yet neither this nor that is truly existing. Y sin embargo, ni esto ni aquello existe verdaderamente. Absolute truth or unchanging truth or the truth of how it is looks to the ground, looks to the root of ignorance and doesn't plant it and sees the open ground. La verdad absoluta, la verdad inmutable, busca, busca la base y no planta las raíces, no planta las semillas en la base. So in Dzogchen, we use this term, the ground or the base, a lot. En Dzogchen se utiliza este término, la base, un montón. The ground is ungraspable. It doesn't exist as something. La base es inaprehensible, no se puede atrapar, no existe como algo. And yet it gives rise to everything. Y sin embargo da lugar a todo. It's not that something comes out of nothing. No es que algo surja de la nada, de nada, but nothing shows a ceaseless display of illusory forms. sino que en el nada, la nada muestra un despliegue incesante de formas ilusorias. When we look at the teaching on karma, they describe 4 stages. Cuando miramos las enseñanzas del karma, se describen 4 etapas. The first is also called the ground or the basis. La primera también se llama la base. And the ground or basis of karma is duality, is the belief I am fundamentally, essentially different from you. Y la base del karma es la dualidad, es el considerar que yo existo por mí mismo y soy fundamentalmente diferente de ti. On the basis of this ground, a thought, an intention arises from subject towards object. Y sobre la base sobre esta base surge el pensamiento del sujeto
y el pensamiento de un sujeto que actúa sobre el objeto. Generally, it means I want to help my friends and I don't want to help my enemies. En términos generales, eso significa yo quiero ayudar a mis amigos y no quiero ayudar a mis enemigos. When I activate this intention and bring myself into contact, maybe I give some money to a charity to help refugees, or I go to the Russian embassy in London and wave a flag saying Putin is great. Either way, some activity is occurring. Cuando yo activo esta intención y me identifico con ella, pues entonces o bien, pues quizá le dé dinero a alguna organización para que ayude a los refugiados, o bien tomo una bandera y me voy a la embajada de Rusia y digo, Putin es magnífico, es un gran líder. En cualquier caso, se está produciendo actividad. And then I reflect on what I have done and I think it's good, or I may have some doubts. Y entonces yo reflexiono sobre lo que yo he hecho y entonces yo o bien pienso, pues está bien, o puede que tenga algo de duda. If I think it's good, then there is a full alignment of my energy all the way through, and that increases the karmic impact. Si That yo, is to say that there will be more consequence in future. si yo pienso que es verdad, pues eso va a alinear toda mi energía durante todo el tiempo y eso va a crear pues más consecuencias, que las consecuencias sean más contundentes en el futuro. Now, in our life, it is very, very rare to meet anyone who challenges the ground of our intention. Entonces, en nuestra vida es muy, muy raro encontrarse a alguien que cuestione, plantee un reto a nuestra They intención, may a esa challenge base. the nature of our intention, that you Ah, want to help this group and not that group. puede que cuestionen la naturaleza de nuestra intención en el sentido de que de que tú quieras ayudar a este grupo y no a aquel otro grupo. But probably when you were at school, no one said to you, oh, you are operating according to duality. Pero probablemente en la escuela nadie te dijo, pues tú estás funcionando de acuerdo a la dualidad. That ground or foundation is implicit in this whole structure of our cultures. Esta base de intención está completamente enraizada en nuestra cultura. We take it for granted, and so it remains unexamined. La damos por sentado y por tanto permanece sin examinar. It is an assumption arising from unawareness of the true ground. Es una suposición que surge de la falta de presencia, del no darse cuenta de la verdadera base. So, if we see that everything which arises is non-dual with emptiness, then we are freed of this kind of limitation. Entonces, si nosotros vemos que todo lo que surge es no dual con la vacuidad, nos liberamos de este tipo de limitación. So, for example, the text will say, Richtung, that is to say, awareness and emptiness are inseparable. Por ejemplo, los textos dicen Richtung, es decir, la presencia y la vacuidad son inseparables. Which means I don't have awareness. Lo que significa es que yo no tengo presencia. It's not a thing I can have. No es una cosa que yo pueda tener. It is empty
of hooks for graspability. Es vacía de ganchos a los que aferrarse. In the traditional example, they say it's like a ball. En el ejemplo tradicional se dice que es como una bola. A ball has no corners. Una bola que no tiene esquinas. If the ball is made of the same thing, say a glass ball, it has no marking to show top or bottom or how it should be. It's just the same in all directions. Si la bola está hecha toda del mismo material, no tiene parte de arriba o parte de abajo, no tiene marcas que sitúen una parte u otra. Es la misma en todas las direcciones. It's not an object I can have. No es un objeto que yo pueda tener. Our awareness has never been touched by or contaminated by duality. Nuestra presencia nunca ha sido tocada, contaminada por la dualidad. If in ordinary conversation I'm talking about my mind, Si en la conversación corriente yo hablo de mi mente, then I'm talking about these contents which arise and seem to be mental entities. I can talk about my anxiety. entonces yo estoy hablando de estos contenidos de la mente, y yo puedo, por ejemplo, hablar de mi ansiedad. So then anxiety I take as a quality which is in my mind and can manifest or recede, but somehow it's a potential that's always there. Y entonces la ansiedad se toma como un contenido que está ahí, pero que de alguna manera es un potencial que siempre está ahí. And maybe I have a conflicted relationship with people in authority. Y quizá yo tenga una relación conflictiva con las personas que están en posición de autoridad. And I might have come to see, oh, my own father was very controlling. Y entonces yo puedo llegar a ver, pues mi propio padre era muy controlador. So I understand a little bit how this pattern arose for me, but it seems to operate in many situations. Y entonces yo puedo llegar a entender cómo este patrón surgió en mí, No. pero bueno, en muchas Okay, situaciones se so manifiesta. in I see this quality in authority figures, and I know that my own father was quite controlling. So I see there is some link between my difficulty with authority figures and my own history. Entonces yo, por ejemplo, pues veo, si yo yo puedo ver este nexo entre mi padre, que era muy controlador, y este problema que yo tengo con las figuras de autoridad. Yo veo que eso está ligado. And this is me. This is how I am. I know something about me. Y ese soy yo, así es como yo soy. Yo ya sé algo sobre mí. This is how my mind is. Así es como es mi mente. All of these kind of interpretations or beliefs or identifications have nothing to do with awareness. They don't tell us about awareness. Our preoccupation with them hides awareness from us. Ninguna de estas interpretaciones tiene que ver nada con la presencia. En realidad, todas estas interpretaciones ocultan la presencia. So it's very important
to see that if you are adjusting the content of your mind, Entonces es muy importante darse cuenta que si tú estás ajustando el contenido de tu mente, your preoccupation with this content will not reveal anything about the mind itself to you. tu preocupación con el contenido no va a revelar nada esencial de ti. For example, you could go into the bathroom and you might have a mirror. Por ejemplo, puede que entres al cuarto de baño y que tengas ahí un espejo. And you look in the mirror and you might move your gums around to see what they look like. Y tú puede que te mires al espejo y que muevas la boca para mostrar las Then you think, oh, encías I need to get a new toothbrush. y para ver cómo están las encías. Y entonces pienses, pues necesito comprar un nuevo cepillo de dientes. Oh, I need to wash my hair. O necesito lavarme el pelo. All kind of thoughts can arise, maybe practically quite useful thoughts. Pueden surgir todo tipo de pensamientos, probablemente pensamientos bastante prácticos. But it doesn't show you anything about the mirror. Pero no te muestran nada sobre el espejo. What you take the reflection in the mirror to be a true object that you as the subject relate to. Tomas el reflejo del espejo como un objeto verdadero con el que tú como sujeto te relacionas. You can look in the mirror 10,000 times and have not one single thought, oh, how is the mirror? Puedes mirar al espejo 10.000 veces y no tener ni un solo pensamiento del tipo de, pero In the same ¿cómo es el way, you espejo? can think, oh, I should try to be kinder, or I must learn to control my anger, or I have to not drink so much, so I need to watch my tendency to pour another glass of wine. Y del mismo modo tú puedes tener el pensamiento de, bueno, pues igual no debería, yo debería ser más tierno, yo debería dejar de beber tanto, o yo no debería abrirme otra botella de vino. This is all about your relation with the reflection. Todo esto tiene que ver con tu relación con el reflejo. It doesn't help to reveal the mirror. No te ayuda a revelar el espejo. So Ayokandra has been saying, dear brothers and sisters, please look at your mind itself. Y Ayukandro nos ha estado diciendo, queridos hermanos y hermanas, mirad a vuestra mente en sí, a vuestra When we mente do misma. this the white R practice, Cuando hacemos esta práctica de las 3A blanca, we sit with the mind. nos sentamos con la mente. Thoughts and feelings and so on are arising. Surgen pensamientos, sentimientos, sensaciones. We don't need to try to change them or block them. No necesitamos intentar cambiarlos o bloquearlos. There is a flow of experience. Hay un flujo de experiencia. The experience is revealed through the clarity of the mind. La experiencia se revela a través de la claridad de la mente. What is that clarity? ¿Qué es esa claridad? Of course, we might think, I am the thinker of my thought. Por supuesto, podemos pensar, pues yo soy el pensador de mis pensamientos. I'm sitting here meditating and suddenly remembering what I did last summer. Y yo estoy aquí sentado, meditando, y de pronto he recordado qué es lo que hice el verano pasado. The thought is confirming my existence as the thinker of the thought. El pensamiento confirma mi existencia como el pensador de ese pensamiento. Now, if I'm going to cook something, I need to know what ingredients I have in the kitchen.
Ahora, si yo quiero cocinar algo, necesito conocer qué ingredientes tengo en la cocina. What I can cook depends on what ingredients are available. Lo que yo puedo cocinar depende de qué ingredientes hay disponibles. But if I look at myself, what are my ingredients? Pero si yo miro a mí mismo, ¿cuáles son mis ingredientes? If I am the thinker of my thoughts, how is it that I don't know what thought I'm going to think? Si yo soy el pensador de mis pensamientos, ¿cómo es que yo no sé qué pensamiento voy a pensar? Actually, I'm not the cook. En realidad, yo no soy el cocinero. I'm in a restaurant Yo estoy en un restaurante and there isn't a clear menu. y no hay un menú claro. There's just the plat du jour, the dish of the day. Simplemente está el plato del día. And not even the dish of the day, but the dish of the minute, the dish of Ah, the second. pero y no solo el plato del día, sino el plato del minuto o el plato del segundo. But because I'm always hungry, I'm ready to eat it. Y puesto que yo siempre tengo hambre, estoy dispuesto a comerlo. This is the ego. Este es el ego. So you have to struggle again and again just to see, oh, I'm lost. Y entonces tienes que luchar una y otra vez simplemente para ver, vaya, estoy perdido. So one simple practice you can do is you just sit with your eyes open Y entonces una práctica simple que puedes hacer es sentarte con tus ojos abiertos and look at something in front of you. y mirar a algo que está delante de ti. And then relax your gaze so that it's going out the periphery. Y luego relajar tu mirada de manera que vaya a algo que está en la And periferia then bring it into focus on something again. y luego volver a focalizarte en algo de nuevo. When I open to everything, this one thing is not so significant. Cuando yo me abro a todo, esta única cosa ya no es tan significativa. When this one thing is significant, is holding my attention, the periphery vanishes. Cuando yo abro mi mirada, esta única cosa ya no es tan importante. So that's just a way of getting some sense of when you open to everything, because the projected importance of specifics is diminished, Y entonces then you don't get caught so much. con esto lo que estamos intentando es tener un sentido de que cuando tú disminuyes tu fijación en algo en concreto, pues entonces ya no te atrapas tanto. Cuando tu mirada no se queda fija en algo en concreto, pues Our ya no te atrapas attention tanto. is the vehicle for investing value and importance in specific objects. Nuestra atención es el vehículo que introduce importancia específica en los objetos. Somehow something catches my attention. De alguna manera, algo atrapa mi atención. It seems to be important. Parece que es importante. I might believe, oh, it's important in itself. Yo puedo creer, bueno, pues es importante por sí mismo. It is because the object is inherently important that it's caught my attention. Es precisamente porque el objeto es importante por sí mismo que ha atrapado mi atención. That's how it feels. Así es como se siente. But other people are not giving that much attention to what is a focus for me.
Pero otra gente no le da tanto atención a aquello que para mí es un So foco de if I atención. reflect, that would indicate the power is not in this particular object. Y reflexionar sobre eso nos puede indicar que el poder no está en el objeto, The power is in the mind. el poder está en la mente. My own mind is bringing this particular item into focus. It becomes the figure and everything else goes into the background. Es mi propia mente la que lleva al objeto al foco y es mi propia mente la que hace que todo lo demás se quede en el fondo. So that's one way of thinking about distraction in the meditation. Y esa es una manera de pensar sobre la distracción en la meditación. Due to your own karmic habit formations, certain items which arise and pass in your mind seem to catch you, and you go into a little bit of a swirl around them. Debido a tus formaciones habituales y kármicas, pues determinada formación ha surgido y entonces tú te has quedado atrapado en ella y se ha constituido una especie de torbellino, de remolino alrededor de ella. So we think of the three basic poisons, stupidity or opacity or mental dullness. Entonces pensamos sobre los tres venenos mentales. Hasta el primero que es estupidez o opacidad This o gives sopor rise mental. to attraction and aversion, Y esto da lugar a atracción y aversión, or desire and anger. o deseo y enfado. So when you focus your gaze, Entonces there appears to be a somethingness that you're looking at. entonces cuando tú centras tu mirada, cuando tú focalizas tu mirada, parece que hay una algosidad, una realidad de un algo que está ahí. That is to say, the intensity of your attention generates the experience of the density of the object. Es decir, la intensidad de tu atención genera la experiencia de la intensidad del objeto. Other people don't see that density in the object. La intensidad de la densidad del objeto, porque otra gente no ve la densidad, esa intensidad de densidad del objeto. What came in my mind just now was remembering when I was in university deciding to go to the cinema with some friends. Lo que vino ahora en mi mente es cuando yo estaba en la universidad y yo estaba decidiendo ir al cine con algunos amigos. And trying to work out what film we would all like was very difficult. Y intentar averiguar qué película nos gustaría a todos era algo muy difícil. Someone would say, "This is really good." Other people say, "No, not possible." Alguien decía, esta es muy buena, y otra persona decía, no, no, eso no es posible. There we see they can't flow into what I flow into. Y de esa manera podemos ver que ellos no pueden fluir adentro hacia aquello This a lo is que yo puedo fluir. significant, important, and real for me, but not for them. Esto es significante, esto es importante, es real para mí, pero no para ellos. So if you see this in yourself, you can use this to deconstruct your tendency to duality. Si tú puedes ver esto por ti mismo, tú puedes deconstruir tu tendencia a la dualidad. The power is not in the object. El poder no está en el objeto. It is the energy of your mind Es la energía de tu mente, which is investing this
specific object at this moment with this significance. Es la que está invirtiendo a este objeto en este momento con importancia. La que está insertando la importancia en este objeto. The clear illuminating light of your mind was hitting the cracked crystal of your karmic formation and refracting in patterns which then highlight some features and ignore others. Entonces es la luz de tu mente la que llega a la grieta del cristal de tu formación kármica y entonces se refracta la luz de manera que subraya e ilumina determinados aspectos de la experiencia. So she's saying, if you have the truth of your own mind as your ally, you will be safe in all situations. Y ella está diciendo que si tú tienes a la verdad de la mente como tu aliada, entonces tú vas a estar bien en todas las situaciones. If you don't attend to your own presence as unborn awareness, pero si tú no atiendes a tu propia presencia como esa presencia no nacida, by relaxing into it, como ese darse cuenta no nacido al relajarte en ella, if instead you mobilize your energy towards selecting what you think is good and avoiding what is bad, si en vez de eso tú movilizas tu energía para seleccionar aquello que es bueno y para rechazar aquello que es malo, then when mistakes and confusion occur, you will find yourself running here and there to do different practices. y entonces cuando se produzcan errores y confusiones, pues no irás a buscar otras prácticas. So if we do one thing with the practice, it's to open to the openness of our own mind. Y entonces es esta práctica única, es decir, abrirte a la apertura de tu propia mente. As she said earlier in the text, your own mind is the Buddha nature or Desheknimbo. Como ella dijo antes en el texto, tu propia mente es la naturaleza búdica. You don't need to find this someplace. You don't need to go on pilgrimage. No necesitas encontrarla en ningún lugar, no necesitas ir de peregrinaje. No one can give it to you. Nadie puede proporcionártela. You don't need to go and get an initiation. No necesitas ir y conseguir una iniciación. When the Lama gives an initiation, he is a window cleaner. Cuando el lama da una iniciación, es un He limpiador comes with de his bucket and ventanas. sponge and wipes the dirt off the window. Es un limpiador de ventanas. Él llega con su cubeta y limpia la suciedad que está en la ventana. Then the glass is shining. Y entonces el cristal brilla. Did he make the glass shine? ¿Hizo que el cristal brillase? He took away the dirt. Él retiró The la dirt was suciedad. on the window. It was not in the window. La suciedad estaba sobre la ventana, no estaba The dentro de la ventana. extrinsic is removed. Lo extrínseco se eliminó In the quality of the intrinsic shines forth. y la cualidad de lo intrínseco
pues salió brillando. But whether there is dirt on the window or not, the glass is clear. Pero tanto si hay suciedad o no en la ventana, el cristal es This is the claro. difference between Dzogchen and all the other paths. Y esta es la diferencia entre el Dzogchen y todos los otros caminos. I need the dirt to go before I know it's clean. Yo necesito conocer la suciedad antes de que esté limpio. But this glass window or Vajra, indestructible Vajra mind, is not like a paper tissue you blow your nose on. Pero este Vajra no es como un pañuelo de papel con el que tú te suenan los mocos. It does not absorb. No absorbe, It is primordial purity. es pureza primordial. The ego is absorbent, awareness is not. El ego es absorbente, la presencia no. So she says, have confidence in this. Y entonces ella dice, ten confianza en esto. It's a little bit like a crossroads now. Es un poco como un cruce de caminos ahora. Something is happening. Algo, Something is arising in the mind. algo sucede, algo surge en la mente. Relax, mobilize. Relaja, moviliza. If you relax, whatever is occurring will go free with no trace. Si tú te relajas, cualquier cosa que suceda se va a liberar sin dejar rastro. If you mobilize, you can shift the pattern of what is arising in your mind, but the shadow side of this is you have been involved in a dualistic activity. Si tú te movilizas, tú vas a cambiar los patrones que se producen en tu mente, pero tú el aspecto oscuro de todo esto es que tú te has involucrado en actividad dualista. For example, say you are sitting in your practice and suddenly a memory arises of a situation where you behave very badly. Por ejemplo, digamos que tú estás sentado en la práctica y surge el recuerdo de una situación en la que te comportaste muy mal. You were selfish and you hurt someone else. Fuiste egoísta y dañaste a alguien. Maybe you feel something in your body, there's a sense of shame. Quizás sientes algo en tu cuerpo, hay una sensación de vergüenza, de If culpa. you remember, if you stay close to what Ayokandro is saying, Si tú te acuerdas y quedas cerca de lo que está diciendo Ayukandro, you just stay with that. tú simplemente te quedas con eso, It's there está and ahí it goes. y se va. If you like, what has arisen tells you about yourself, Lo que ha surgido te cuenta cosas sobre ti mismo, but you are not yourself. pero tú no eres tú mismo. You are awareness, and the self-formation is a particular whirlpool, a particular swirl of the energy of potential. Tú eres presencia y tú mismo ese tú mismo es un remolino, es un pequeño torbellino que se ha configurado de una manera en So you concreto might en ese think, oh, momento. I need to contact that person and apologize. Y entonces tú puedes pensar, bueno, pues necesito contactar con esa persona y pedir disculpas. That will make it more real. Y eso va a convertirlo en más real. But I have to, it's important. Pero yo tengo que hacerlo, es importante. And when
great teachers like Namkhai Norbu say, it's like a dream. Y entonces cuando grandes maestros como Namkhai Norbu dicen, es como un sueño, would that encourage us to phone someone and apologize because you hit them in a dream? se nos anima a llamar a alguien y pedirle disculpas si le golpeamos en un sueño. We have to massage the Dharma view into us again and again, if we wish. Necesitamos masajear la visión del Dharma en nosotros una y otra vez si The queremos. Dharma view and worldly view are not the same. La visión del Dharma y la visión mundana no son iguales. So then she says, and when good or bad thoughts of whatever kind arise, without artificiality or adulteration, remain shining in your own place. Y entonces ella continúa y dice, y cuando surjan pensamientos buenos o malos de cualquier tipo, sin artificialidad ni adulteración, permanece brillando sin esfuerzo. Many years ago, a new soap opera started on British television called EastEnders. Hace muchos años se empezó una telenovela en la televisión británica llamada EastEnders. It was centered around a pub. Y estaba organizada, el centro era And the pub. landlord was called Dirty Den. Y el amo del pub se llamaba Dirty Den. And Den he was sucio. not a very nice man. Y él no era un hombre muy agradable. And an actor played him for about, I think, 2 years. Y un actor pues desempeñó ese papel creo que durante 2 años. And in the popular newspapers, they were always writing things about him and what he was doing. Y en los periódicos así populares siempre se escribía sobre él y sobre las cosas que él hacía. Then he gave up that role. Y entonces él abandonó ese papel. But he found it very difficult to get any other work. Pero encontró muy difícil que le diesen otro tipo de Because his trabajo. face was so associated with his character, people couldn't believe that he would be somebody else. Porque su cara estaba tan asociada a este personaje, la gente no podía creer que él podía ser una persona diferente. I remember reading that he said, my success in that role ruined my life as an actor. Y yo recuerdo leer que él decía, mi éxito en ese papel arruinó mi carrera como actor. Actors can take on many different roles. Los actores pueden adoptar muchos papeles diferentes. So it's the same. A neurosis is like some clothing which is too tight and which compresses you into an over-determined identity. Y es así, una neurosis es como un traje muy estrecho que te configura hacia una identidad determinada. So when your real ally is unborn awareness, Entonces, cuando tu aliado real es la presencia no nacida, then you know samsara is a theater. y entonces tú sabes que el samsara es un teatro. There is the drama of the 6 realms, the drama of the 5 poisons, and so on. Está la obra del teatro de los 6 reinos, la obra de teatro de los 5 venenos y demás. They are performative, but not true. Son representaciones, So she's pero no saying, son verdad.
when there is an invitation arising in your mind to enter into a role of shame or anger or pride, Y ella lo que nos dice es que cuando hay una invitación que surge en tu mente para adoptar el papel de enfado, de celos, de orgullo, de culpa, stay shining in your own place. mantente brillando, mantente Don't put on mostrándote, the clothing, the costume of involvement in these invitations. mantente mostrándote de forma luminosa sin esfuerzo. No adoptes el traje, no adoptes el vestuario que te ofrece esta invitación. He said, without artificiality or adulteration. Y dice, sin artificialidad ni adulteración. That is to say, when you get up from your meditation practice, Es decir, cuando tú te levantas de tu práctica de meditación, you find yourself behaving in different ways. tú te encuentras a ti comportándote de maneras diferentes. Allow this to flow through. Permite que esto fluya a través de ti. In meditation, or put it this way, our function of sitting in meditation is to be very present with the flow of self-arising and self-liberation of all phenomena. Vamos a ponerlo de esta manera, en la meditación, nuestra función es estar presentes en el despliegue de la presentación, en el despliegue de lo que surge por sí mismo y se libera por sí mismo. That is to say, any kind of behavior is available for manifesting according to circumstances. Es decir, cualquier tipo de comportamiento se permite que se produzca de acuerdo con las circunstancias. It is as if it is me. Es como si eso fuese yo. But it is not me. Pero no soy yo. To believe that that pattern is truly you is artificial. Creer que ese patrón es verdaderamente tú, eso es artificial. So, if you are selfish, entonces, si tú eres egoísta, then there was a moment of selfishness. Entonces, pues hubo un momento de egoísmo. But that selfishness is arising in the mind and passing through. Pero ese egoísmo surge en la mente y pasa. So if someone saw my selfish behavior, entonces, si alguien vio mi comportamiento egoísta, they might say, "Oh, James, you really are selfish." yo podría decir, vaya, James, tú de verdad eres egoísta. That is a very big hook. Y eso es un gancho enorme. I feel bad. Me siento muy mal. I don't want them to think this about me. No quiero que piensen esto sobre mí. Maybe I try to cover it up. Quizá intente ocultarlo. Or I apologize. O pido disculpas. Now I am a self. I am an ego self definable by a moment of activity. Y ahora ya soy un yo ego definible por un momento de actividad. Awareness is beyond definition. La presencia está más allá de la definición. Activity arises in dependent origination. La actividad surge en originación o en cooriginación interdependiente, en la manera de un sueño. To imagine that you are the doer of the deed is
artificial. It's artifice. You are creating something. Imaginar que tú eres el hacedor del hecho es artificial, es una creación, es artificio. If you remain relaxed, open, and shining in your own place, which means here and now, Si tú permaneces abierto y relajado en tu propio lugar, y en tu propio that lugar quiere moment of decir aquí y ahora, selfishness is gone. entonces ese momento de And this is egoísmo se arising. fue y esto está surgiendo. You have this interaction to attend to. Tienes esta interacción a que atender. Namkhai Norbu, this great teacher of Dzogchen, said so many times in his life, senza limita, without limitation. Nanke Norbu, este gran maestro de Dzogchen, decía muchas veces en su vida senza limita, es decir, sin límite. So you're mean or selfish or exploitative. These are activities. These Entonces, are movements of energy in relation to the environment. Entonces, tú eres malvado, egoísta, explotador, todo esto son actividades, son modos de participación con el entorno. So again, the middle way. Without merging into that and saying, oh my God, this is an X-ray of my soul, I'm a really fucked up person. Entonces, de nuevo, el camino medio, sin fundirte con eso y decir, bueno, pues yo soy una persona jodida, yo soy una persona mala. And without trying to justify it or explain it away and saying, well, it's not really my fault, they behaved that way to me. Y tampoco intentando justificarlo y construir una narrativa diciendo, pues eso no es mi culpa, es culpa de ellos, hicieron que me comportara Both de of esa these manera. reactions are artificial. Estas dos reacciones son artificiales. If you simply stay present, this occurs, Si tú but it simplemente, doesn't limit me. It doesn't, me here being awareness, not ego self. Awareness is not contaminated. la presencia no está contaminada de estas dos situaciones, ninguna me contamina, ninguna me tocan y permanecen. Now, this raises an important ethical issue. Bueno, pues esto plantea una cuestión ética importante. Because you might say, oh, but James, you're just trying to avoid responsibility for the consequences of your actions. Porque tú podrías decir, James, tú lo que estás haciendo es evitar la responsabilidad de las consecuencias de tus acciones. And that might sound like a reasonable challenge. Y eso podría sonar como un reto bastante razonable, But it has many hooks in it. pero tiene un montón de ganchos ahí. Says, James, you did this. Es decir, James, tú hiciste esto. You exist as a person and you have agency and you did this. Tú existes como persona, tú tienes agencialidad, tú hiciste esto. And what you did is not good. Y lo que tú hiciste no es bueno. Look at the consequence for other people. Mira las consecuencias para otras personas. You need to do something. Necesitas hacer algo. This is the description according to duality. Esta es una descripción de acuerdo a la dualidad. From the point of view of the practice, yes. If you like, I did this and it's gone. Desde el punto de vista de la práctica, se podría decir, sí, yo hice eso y ya se fue. Because I am practicing awareness or because I'm
easing myself into awareness, Y puesto que yo estoy practicando la presencia, que yo estoy relajándome dentro de la presencia, and awareness is not blind, y la presencia no es ciega, I'm very aware I did this. yo me di mucha cuenta de que yo hice esto. Or rather, the energy of the ground manifesting in this field, in this illusory formation, did this. O mejor dicho, la energía de la base manifestándose de esta manera, de esta forma energética, hizo esto. The formation of the activity, yes, that is what occurred. La formación de la actividad, sí, eso es lo que sucedió. But if you want to find some essential existent identity in me as the doer of the deed, this is a wrong understanding. Pero si tú quieres encontrar una identidad esencial, permanente como el hacedor del hecho, pues esto es un entendimiento equivocado. So this is why she's pointing out that the mind can remain shining as it is. Y por eso es por lo que señala que la mente puede permanecer brillando tal cual es. Samsara is a misinterpretation. El samsara es una malinterpretación. Duality is a deceit, a delusion, a lie. La dualidad es un engaño, es una delusión, es una mentira. This is the teaching. Esta es la enseñanza. If we follow the teaching, then we have to see the falsity of our own ego self-construction. Y si seguimos la enseñanza, nosotros podemos ver la falsedad de la construcción de nuestro yo ego. Because we talk about the three times, past, present, and future. Porque nosotros hablamos de los tres tiempos, pasado, presente, futuro. But in the text, when it talks about primordial, it means the unchanging now. Pero en el texto, cuando se habla de primordial, se habla de el yo inmutable. It is always here and now. De la hora inmutable, es decir, del siempre aquí y ahora. Es decir, que no hay nada separado, no hay nada aparte. Concepts of the past and the future only are present here and now. No hay nada aparte del ahora, aquí y ahora. Los conceptos del pasado y del futuro en realidad están presentes aquí y ahora. From the Christian desert fathers. Bueno, hay una historia de los padres del desierto, los padres cristianos del desierto. These were monks who lived very, very simple life out in the desert, living in little straw huts where they would weave little baskets from the palm trees and sell them in the market because they didn't want to be dependent on other people. Ellos eran unos monjes que vivían en el desierto de manera muy simple, en cabañas de paja y tejían allí tejían cestas con las hojas de las palmas que vendían en el mercado porque no querían depender de otras personas. Y como monjes no querían depender de otras personas y como monjes pues que evitaban... story, one day two monks walking together, traveling, and they came to a river. Evitaban el contacto con las mujeres y en la historia dos monjes pues una vez llegaron a un río. One of the monks recognizes, oh, this old woman at the river, this is my mother. Y uno de los monjes se dio cuenta, esta mujer en el río, esta mujer es mi madre. And she says, son, can you carry me across? Y ella le dijo, hijo, ¿puedes llevarme y cruzar para cruzarme? Carries her across the river and then says, bye, mom. Y entonces él la coge, la lleva por el río, la hace cruzar el río y le dice, adiós, mamá.
Then he walks on with his colleague, the other monk. Y entonces continúa andando con su colega, este otro monje. After a couple of hours, the other monk turns to him and says, "Oh, brother, I have to speak." Y después de un par de horas de ir caminando, el otro monje le dice, oh, hermano, tengo que hablar. You picked up a woman. You carried a woman in your arms. Why did you do that? Tú cogiste a una mujer, llevaste a una mujer en tus brazos. ¿Por qué hiciste eso? And the first monk says, yes, I carried her across the river that took 2 minutes. You have been carrying her in your mind for 2 hours. Y el monje le responde, sí, yo cogí y llevé a una mujer en el río durante 2 minutos y tú has llevado a esa mujer en tu mente durante 2 horas. So this is when we enter into limitation, when we enter into judgment, we build up these solidifying stories. Y es cuando emitimos juicios, cuando entramos en limitación, cuando construimos todas estas historias. The clarity of the mind is not a means of avoiding responsibility. La claridad de la mente no es el medio para evitar responsabilidad. Activities occur. Sucede en las actividades. This is undeniable. Esto es innegable. And if something difficult arises in that moment, we need to respond. Y si surge algo difícil en ese momento, nosotros necesitamos responder. The issue is to avoid conceptual elaboration. La cuestión es evitar elaboración conceptual. The actual moment has arisen, self-arising, and then it vanishes, self-liberating. El momento real ha surgido por sí mismo y se ha ido por sí mismo. Es auto. But if we enter into the frame of polarities, it gives us a means of moving the event around and massaging into it value judgments. Pero si empezamos a emitir juicios, nos permite moverlo por ahí y masajear el valor en el fenómeno. The key thing here is you yourself put the value and meaning into the event. Y aquí la cuestión clave es que tú mismo es quien introduce el valor en el acontecimiento. The event, like carrying your mother across the river, is neither good nor bad. El acontecimiento como el llevar a tu madre por el río. Because she's an old woman, she can't swim, she'll be carried away by the river. This is a kindness. No es ni bueno ni malo. Tú podrías decir es bueno porque ella es mayor, no puede nadar y va a ser arrastrada por la corriente, no puede cruzar el río. Oh, you say she is a woman, you are a monk, you mustn't have any physical contact with women, this is a very bad action. O podrías decir, ella es una mujer, tú eres un monje, tú no puedes tener ningún tipo de contacto físico con ella, esto es una acción muy mala. Oh, he simply did an action and it was over. Él simplemente hizo una acción y terminó. To say it's good or it's bad is simply to create a headache. Si tú dices, el pensar si es buena o si es mala es simplemente algo que crea un dolor de cabeza. Because his action arose or was co-emergent with the sight of this old woman stuck at the side of a river. Porque su acción surgió al ver a esta mujer mayor parada y atrapada en el borde del río sin poder cruzarlo. It's very simple. Algo muy simple. So this is an encouragement to stay fresh in the moment
allowing what we looked at yesterday, the intuitive, spontaneous co-emergence, rather than the applying of an interpretive schema. Y entonces este es se nos anima con todo esto a permanecer presentes en cualquier momento, en el momento, en vez de involucrarnos en construir todo un esquema interpretativo. Okay, so we take a break now for 55 minutes until the next hour. Vale, pues tomamos ahora un descanso de 55 minutos hasta la siguiente hora. So, pleasure to see you. Vale, placer veros. And have a good break. Y os Bye for deseo now. un buen descanso. Adiós por ahora.